En este video estudiaremos el día de hoy trata de derivadas parciales de segundo orden. Problema: determine las derivadas parciales de segundo orden de la función f cuya regla de correspondencia es f en x, y igual a y coseno de x más 3 veces x cuadrado por la exponencial de y. Bien, para resolver el siguiente problema vamos a primero a enfocarnos en el diagrama del árbol de las derivadas parciales. La función f de x, y tiene derivadas parciales de primer orden, que son las primeras derivadas parciales que podemos obtener a partir de ella. Por ejemplo, si derivamos respecto de x, obtenemos la función que denotamos como f sub x. Y si derivamos respecto de y, obtenemos la función que denotamos como f sub y, que es la derivada de f respecto de y. Ahora, si nosotros derivamos parcialmente las nuevas funciones que se han construido, que son las derivadas parciales de orden 1, lo que obtenemos son las derivadas parciales de f de segundo orden, que vendrían a ser estas funciones que se denotan como f sub xx o f sub xy, que indican que hemos derivado respecto de x a esta función y respecto de y a esta función. De manera similar, obtenemos las derivadas parciales, ¿no?, de la función denotada como f sub y, a la cual si derivamos respecto de x, pues tenemos la función denotada como f sub yx, y si derivamos respecto de y, obtenemos la función la cual denotamos como f sub y. Bien, entonces estas cuatro funciones son las derivadas parciales de segundo orden, que se construyen o se obtienen a partir de las derivadas parciales de f. Cálculos de las derivadas de primer orden. Bien, nuestra función f tiene como regla de correspondencia y coseno de x más 3x cuadrado multiplicado por e a la y. Primero obtenemos la derivada parcial respecto de x, que consiste en derivar respecto de x la regla de correspondencia de la función f. Evaluando, obtenemos aquí que la derivada de y coseno de x viene a ser menos seno de x por y, o menos y por el seno de x, más aquí tenemos 6x por e elevado a la y. Ahora vamos a derivar respecto de y, calculando la derivada de f respecto de y. Bueno, para ello entonces derivamos la regla de correspondencia de f, pero ahora respecto de y. Y bueno, al derivar respecto de y, acá tenemos 1 multiplicado por el coseno de x. O sea, tenemos el coseno de x. Más la derivada de la exponencial de y sigue siendo la exponencial de y. Por lo tanto, acá queda 3x cuadrado por la exponencial de y. Bien, entonces acabamos de construir las primeras derivadas parciales, ¿no? Hemos obtenido la regla de correspondencia de las derivadas parciales de f respecto de x y de f respecto de y. Seguidamente vamos a calcular las derivadas parciales de segundo orden. Vamos a tomar las derivadas parciales respecto de x y luego respecto de y de la función denotada como f sub x. Bien, entonces aquí vamos a obtener la segunda derivada parcial, ¿no?, de f respecto de x. Al derivar esta expresión obtenemos menos y por el coseno de x más
6 veces e a la y. De manera análoga, ahora vamos a derivar respecto de y. La regla de correspondencia de la función f sub xy, que es tomar la derivada parcial respecto de y de la función cuya regla de correspondencia es menos y seno de x más 6x e a la y. Menos seno de x más 6x la exponencial de y. Bien, ahora vamos a tomar las derivadas parciales de la función denotada como f sub y, que viene a ser la derivada parcial respecto de x de la función coseno de x más 3x cuadrado la exponencial de y. Y esta es igual a menos seno de x más la derivada de 3x cuadrado, que es 6x por e a la y. Ahora vamos a tomar las derivadas parciales respecto de y. Entonces, la cual denotamos f de sub y, que no es más que la derivada parcial respecto de y de la función cuya regla de correspondencia es coseno de x más 3x cuadrado por la exponencial de y, el cual viene a ser igual a 3x cuadrado por la exponencial de y. Por tanto, las derivadas parciales de segundo orden son las siguientes funciones.